Entonces a nuestro programa de química de noveno, química de noveno. Antes de empezar con el programa de química, quisiera que me recordaran qué temas tienen ustedes presentes que hayan visto el año pasado. ¿Qué temas vieron en química el año pasado? ¿Qué se acuerdan? Una era Algún la del ejemplo. método de oxidorreducción. Repíteme, Juan David, por favor. La de unas que eran como de oxidorreducción, que Ah, eran ok, cuatro. muy bien. Los tipos de reacciones químicas, el balanceo de ecuaciones químicas, balanceo por oxidorreducción, muy bien. ¿Qué otra cosa recuerdan haber visto el año pasado? Porque ese balanceo fue sobre el final del año, tuvieron que haberlo visto al final del año. ¿Qué otras cosas vieron? No recordamos nada Las funciones químicas. como las funciones químicas inorgánicas, entonces debieron haber visto los óxidos, los ácidos, los hidróxidos, las sales, ¿cierto? Entonces, ellos son los compuestos químicos inorgánicos y aprender también cómo se nombran, ¿cierto? Cómo se nombran estos compuestos. Entonces, importante recordar, porque obviamente lo que vemos en un año nos va a servir para el año siguiente. Entonces, no es que lo echamos en saco roto, sino que nos va a servir para el año siguiente para lo que se va a trabajar. Listo, en noveno vamos a tener dos grandes temas que van a estar divididos, cada uno de ellos en dos periodos. Entonces, el primer tema que vamos a estar revisando es relacionado con las leyes de los gases, ¿sí? Las leyes de los gases. Pero antes de llegar a hablar de leyes de los gases, pues tenemos que recordar qué son los gases, ¿cierto? Porque hay unos gases y qué características tienen. Entonces vamos a ir despacio o vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos finalmente a las leyes de los gases. Y que básicamente las vamos a estar desarrollando en pleno durante el segundo periodo. Y en tercer y cuarto periodo también vamos a abordar un tema muy grande que se llama soluciones. Entonces, en tercer periodo tendremos unas temáticas alrededor de eso para finalizar con la concentración y cómo se determina la concentración de las soluciones. La química de noveno tiene bastante aplicación de la matemática, es decir, vamos a estar haciendo uso de la calculadora. No vamos a hacer procesos complicados ni cosas relacionadas con álgebra, ni mucho menos. No vamos a pasar de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, es todo lo que vamos a estar trabajando. Pero sí es importante, bueno, y algo así como el despeje de ecuaciones, eso sí, y básicamente es eso. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que estar muy dispuestos para el trabajo. Vamos a necesitar, no todas las veces, pero en algunos momentos vamos a necesitar nuestra tabla periódica, entonces es importante que la tengamos a la mano. Y vamos a necesitar también eh, tener una calculadora. No es una calculadora de funciones, es una calculadora normalita para el desarrollo de algunas de las operaciones que vamos a estar trabajando. No va a ser ahorita al inicio, ¿sí? No va a ser ahorita en el inicio, pero les comento para que nos vayamos preparando para el momento en el que tengamos que desarrollar este tipo de actividades. Bueno, vamos a iniciar como siempre con el espacio para decorar nuestro primer periodo, ¿cierto? Dejamos el espacio, ustedes saben que se organizan para hacerlo más tardecito, en algún momento que tengan disponible, y vamos a arrancar con los ejes. Entonces, en química, nuestro eje temático del primer periodo
es la teoría cinético-molecular de la materia. Teoría cinético-molecular de la materia. Entonces tomamos el apunte del eje temático. Tenemos entonces tres ejes articuladores, como lo podemos observar ahí para cada periodo. En este caso, el primero nos lleva a hablar sobre los estados de agregación de la materia. Dice, ¿cuáles son los estados de agregación de la materia? En segundo lugar, entonces vamos a hablar sobre la teoría cinético-molecular de la materia y aquí vamos a mirar en qué consiste, ¿cierto? Cómo explica la teoría cinético-molecular cada uno de esos estados de agregación. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son las magnitudes que se pueden estudiar para mirar el comportamiento del estado gaseoso y cuáles son esas unidades de medida. Aquí en el tercer eje articulador es cuando vamos a empezar a trabajar con algunos cálculos, algunas conversiones entre unidades eh, entre unidades de las variables o de las magnitudes que están relacionadas con el comportamiento de los gases. Ok, entonces tomemos por favor el apunte de los ejes articuladores. Hola, profe. Permíteme un segundo. No es estático o eje articulador, perdón, que corresponde a cuáles son las propiedades de los estados de agregación de la materia. No es un tema nuevo, realmente es una temática que nosotros vemos inclusive, no desde quinto, sino muchos años atrás, ya empezamos a hablar de los estados de agregación de la materia. Lo que sucede es que a veces simplemente lo vemos como algo, mm, digamos, muy externo, o sea, muy superficial más bien. Entonces, necesitamos profundizar un poquito más en esta temática de estados de agregación de la materia y eso es lo que vamos haciendo año tras año, viendo las cosas de una manera un poco más profunda. Vamos a iniciar con un pequeño ejercicio donde hablamos de cosas que nosotros ya sabemos. Entonces, algunos estudiantes los voy a estar nombrando para realizar aquí un ejercicio en puesta en común. Entonces, voy a cambiar la pantalla a la pantalla del ejercicio que vamos a mirar. Permítame un segundo, ya la coloco. Marcadores, listo. Listo, entonces ya compartimos la otra pantalla y voy a estarle solicitando a algunos estudiantes que me indiquen, de acuerdo a lo que ven en la pantalla, lo que les vaya a preguntar. Básicamente lo que vamos a mirar es dentro de esos gráficos que vemos ahí, si podemos clasificar esas sustancias de acuerdo al estado de la materia en el que creamos que ellas se encuentran. Entonces, por ejemplo, Camila Gordillo, dime de los tres estados de la materia que aparecen aquí para seleccionar, ¿en cuál estado crees que está la sustancia que aparece aquí en esta imagen? Sólido. Ok, Camila nos dice que está en estado sólido. Bueno, vamos por aquí. Tenemos otra sustancia y Juan Gutiérrez, cuéntanos, ¿en qué estado se encontrará esa sustancia? Eh, Gaseoso. Ok, Juan dice que gaseoso. Muy bien, pasamos por aquí. Esta tercera imagen, ¿en qué estado nos mostrará Laura Gómez? Laura,
Profe, qué pena que la pantalla se me trabó y no me deja oprimirla. No, 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 no es para que la oprimas, es para que me digas. No, Yo lo no, es que está arriba el teléfono y se ve súper chiquito y no sé por qué se trabó. Ok, no ves la imagen. Sí, no las imágenes. Ah, ok, bueno, listo. Luna, Luna Pirazán, dinos. Gaseoso. Ok, Luna dice gaseoso. Vamos con la siguiente. Santiago Martínez. Esta, ¿en qué estado estará? Ok, sólido, dice Santiago. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver otra imagen, otras imágenes por aquí. Entonces, esta imagen, ¿qué estado nos muestra? Chino, Hola, profe. Profe, perdón por interrumpirte. dime, dime, Luisa. Profe, es que era para el llamado a lista, es que se me presenta un problema. Es que yo no tengo mi celular y me toca pedirle los de una amiga. Ujú. No, no, Luisa, no he llamado, no he tomado todavía la asistencia. Igual yo lo que hago es tomar el listado de acá de los participantes y generalmente lo hago sobre el final de la clase. Entonces no te preocupes que no he tomado la asistencia. Sé que entras a tarde, pero no he tomado la asistencia como tal. Bueno, Ah, ok, gracias, profe. bueno. Chenoa, dime por favor aquí, esta sustancia, ¿en qué estado la encontramos? Sólido. Es sólido. Steven Castellanos, está. El, el globo, lo que está adentro. ¿Qué tú ves? Si es el globo, yo diría que está sólido. Ah, ok. Claro, tú no estás viendo ahí lo que está dentro del globo. Nicolás Pulido, acá, Líquido. líquido, ok. Y por último, Juliana Huérfano, acá. Ok, escríbelo, no hay problema. Pulido. Ok, muy bien, Juliana. Listo. Entonces, ¿alguien está en desacuerdo con alguno con alguno o con los estados que se acaban de colocar en cada una de las sustancias? El primero está mal. Sí, profe, el El primero es primero, el líquido. primero. El primero está mal. Ah, El primero, ¿qué Líquido. estado es? Muy Líquido. bien, Nicolás dice que entonces este es líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. señora, Oh, ya. muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que tenemos diferentes sustancias dentro de la naturaleza y cada una de ellas está se puede presentar en diferentes estados. Esos son los que llamamos estados de agregación de la materia que muy bien la mayoría identifican claramente. Bueno, eh, vamos a preguntar ahora lo siguiente. ¿Cómo hacen ustedes o de qué manera podemos decir, por qué yo puedo decir, por ejemplo, que el primero es un líquido y no es un sólido? ¿Por qué yo puedo establecer esa diferencia entre líquido y sólido? ¿Qué me cuentan? Porque algunos dijeron, no, el primero está mal, no es sólido, es líquido. ¿Cómo se hicieron para darse cuenta que era líquido y que no era sólido? Profe, que pues el líquido no tiene como tal una, ¿cómo decirlo? Una posición, sino que se mueve
¿Sí? No sé cómo explicarlo. No tiene un espacio. Me Espacio en dicen, el lugar. Algo así. ok, me dicen primero que no tiene, que se mueve, ¿cierto? Que no está ubicado en un solo, sino que tiene movimiento. Eso es lo que le entiendo en la primera, la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Que un sólido se puede agarrar fácilmente y un líquido no tanto. Bueno, en cuanto a la forma, listo, lo puedo coger más fácilmente. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué son diferentes? Bueno, ¿y por qué no digo que es un gas entonces? Digamos que, bueno, listo, no es un sólido. ¿Por qué no es un gas el primero? Porque, digamos, me dicen, listo, ok, el líquido se mueve, el gas también se mueve. No puedo coger tan fácilmente el líquido, el gas tampoco. Entonces, ¿por qué es líquido y por qué no es gas? ¿Quién me quiere contar? Ok. Bueno, justamente a este era el punto. Gabriela, ¿vas a decir algo? Gabriela Ramírez, cierra tu audio, por favor. No, no se te entiende lo que estás hablando. ¿Me Dime, escuchas? dime, Profesor en internet. dime, Gabriela. Bueno, creo que es sí un tema de conexión. Listo. Bueno, chicos, entonces a este punto era el que quería llegar. Eh, no lo puedo cerrar desde acá, no me da la opción. Estaba mirando. Ah, bueno, a ver, coloco aquí silenciar a todos. Listo. Aunque no me aparece tu micrófono. Listo, ok. Entonces, les decía que justo a este punto quería llegar. ¿Por qué? Porque es que nosotros muchas veces identificamos los estados de la materia de manera visual. O sea, nos es fácil desde el punto de vista de nuestros sentidos, de nuestros órganos, diferenciar, ah, bueno, este es líquido, este es gaseoso, este también, este es sólido. Ok, perfecto. Y si miramos los otros, entonces sólido, sólido, líquido, sólido, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos que dar una explicación? ¿Qué pasa cuando ya tenemos que decir, esta sustancia es sólida, pero ¿por qué es sólido? Es líquido, pero ¿qué es lo que hace que yo pueda decir claramente que es un líquido? ¿Sí? Y ahí es donde entonces tenemos que empezar a revisar los conceptos que tenemos de cada una de estas sustancias. Es decir, ¿qué es un sólido? ¿Qué es un líquido? ¿Y qué es una sustancia en estado gaseoso? Inclusive, sabemos que hay otros tres estados más: el estado de plasma, los condensados de Fermi, de Bose-Einstein, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de sustancias que también tienen unos estados particulares en la materia. Pero este año, ¿qué queremos? ¿Cierto? Los otros años hemos aprendido que es un sólido, que es un líquido, que es un gas, los identificamos perfecto, pero este año queremos que podamos argumentar con respecto a cada uno de estos estados de la materia. Sí, es un sólido, pero tengo claro por qué es un sólido, ¿sí? ¿Y qué características tiene ese sólido? Ah, es un líquido, pero tengo claro por qué es un líquido. ¿Qué hace que ese líquido, por ejemplo, me decían algunos, es que es porque el líquido se mueve, el sólido no se mueve? Porque el líquido se mueve, porque el sólido no. ¿Cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos dar explicación a cada una de las características que tienen esos estados de la materia. Y vamos a iniciar justamente con el estado sólido. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron en el ejercicio y vamos a continuar ahora entonces ya con la explicación de el primer estado, que sería el estado sólido. Ok.
Entonces aquí tenemos, y lo vamos a colocar allá como título, estado sólido. Resulta que a nivel general de la materia nosotros hablamos de 4 estados que son los que escuchamos más frecuentemente. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado de plasma, que sabemos que el estado de plasma no es muy común en el planeta, ¿cierto? Sabemos que es más a nivel del universo, a nivel del Sol, las estrellas, ahí hablamos mucho más del estado de plasma. Aquí no, hablamos más del estado, de los estados sólido, líquido y gaseoso, que son como los más comunes. Entonces vamos a empezar por el estado sólido. Es uno de los 4 estados de la materia, de agregación de la materia. ¿Y cuál es la característica principal de un sólido? Cuando a mí me dicen, ¿por qué esta sustancia es sólido? Sencillo, porque tiene forma y volumen definido. Tiene forma y volumen definido. Eso hace que los sólidos se opongan o presenten resistencia al cambio de forma o al cambio de volumen. ¿Sí? Son sustancias que tienen oposición o resistencia al cambio de forma o de volumen. Es decir, yo no puedo coger un sólido y cambiarle su forma tan fácilmente. Obviamente, hay ciertos tipos de sustancias que tienen características particulares, como espacios, digamos, entre sus moléculas. El caso, por ejemplo, de la plastilina, que es un sólido que yo puedo moldear, ¿cierto? Pero por lo general vamos a encontrar que la mayoría de las sustancias sólidas, por su composición, tienen una forma y un volumen que ya está definido. Si ustedes miran el recuadro mío en la pantalla, no la diapositiva, sino mi recuadro, aquí van a ver ustedes un marcador. Este marcador tiene una forma y esta forma ya está establecida. La forma de este marcador no va a cambiar porque yo lo coloque en un lugar diferente. Independientemente de donde esté este marcador, él va a ocupar, él va a tener la misma forma. Y lo mismo va a suceder con su volumen. Si yo cojo y meto este marcador dentro de una botella, el volumen del marcador va a seguir siendo el mismo. Bueno, antes de todo, ¿qué es volumen? Me dice que es volumen. ¿Qué era volumen, chicos? El tamaño. Creo que, No, profe, creo que si no estoy mal, es, o sea, que una cosa ocupe un espacio, creo que es, si no estoy mal. ok, muy bien. El volumen es el espacio que ocupa el cuerpo. Es el espacio que está ocupando este marcador. Entonces, donde yo lo coloque, él va a ocupar exactamente el mismo espacio, ¿sí? No es que si yo lo meto en una botella, entonces ocupa menos espacio, o si lo pongo sobre un libro, entonces ocupa menos espacio. No, él siempre va a ocupar el mismo espacio, siempre va a tener el mismo volumen y su forma tampoco va a cambiar, ¿sí? Su forma no va a cambiar. Donde lo coloque va a ser la misma. Todos los sólidos tienen esa misma característica que tienen una forma y un volumen que está definido, una forma y un volumen definido. Y ellos van a presentar resistencia, es decir, no van a permitir fácilmente que yo cambie su forma o que yo cambie su volumen. Ahora, tenemos aquí en nuestra diapositiva varios ejemplos de sólidos. Entonces aquí tenemos una especie de embudo, ¿cierto? Es metálico. Vemos que tiene una forma definida y también el espacio que ocupa él está definido, no es variable, no cambia. Entonces por eso hablamos de que esta sustancia está en estado sólido. Fijémonos en el cubo de hielo. ¿Sí? El cubo de hielo es exactamente igual. Él tiene una forma que es cúbica, fíjense, y tiene un volumen de acuerdo al tamaño de esa sustancia. Tenemos por acá también unas piedras. Las piedras están en estado sólido, tienen una forma establecida y tienen un volumen establecido. Y por último tenemos un diamante. Entonces, varios diamantes aquí tenemos y todos ellos tienen una forma y un volumen definido. ¿Listo? Forma y volumen definido. Cuando eso sucede, estamos hablando de un sólido. Entonces, cuando ustedes se refieren a una sustancia sólida y les digan por qué es sólido, porque tiene forma y volumen definido. Ya, con eso es suficiente. Tiene forma y volumen definido.
Entonces, allá en nuestro cuaderno simplemente escribimos estado sólido y tomamos el apunte de la descripción que está acá. ¿Listo? Título estado sólido y tomamos el apunte de la descripción que tenemos aquí. Y ya continuamos. Entonces, es la característica que tenemos acá de los sólidos. Entonces, se resiste a la deformación, la rigidez. La rigidez. Y como les decía, entonces vamos a representar esa rigidez mediante un dibujo, que vuelvo y repito, puede ser el que tenemos en la pantalla o puede ser uno totalmente diferente. Listo, vamos a dar unos minuticos para eso, unos 3 minuticos, y pasamos a la siguiente. No tiene que quedar perfecto, ya después ustedes con más calmita le colocan sus colores y todo lo organizan, pero por ahora pues la idea es que hagamos el esquema de lo que nos representa la rigidez. Y ya pasamos a otra característica del estado sólido. La siguiente característica del estado sólido es la incompresibilidad. Incompresibilidad. Resulta que ahí los sólidos no se pueden comprimir. ¿Qué es comprimir? Disminuir su volumen. Eso es, disminuir el espacio que ellos ocupan. Fíjense que esto está ligado a la misma definición que ya habíamos dado de los sólidos. Dijimos que los sólidos no cambiaban ni su forma ni su volumen. Entonces son rígidos por un lado y por otro lado son incompresibles. Yo no puedo disminuir el volumen de un sólido, ¿cierto? No puedo juntar más las partículas del sólido porque ya están juntas. Entonces no lo puedo hacer. Y si los sometemos a fuerzas para comprimirlos, se fracturan, se descomponen en piezas más pequeñas, ¿cierto? Se dañan, por decir en algunos casos, si ya no me sirven piezas más pequeñas. Por ejemplo, si yo tomo un vidrio y trato de comprimirlo, lo voy a romper. ¿Cierto? Entonces ya lo que hago es dañarlo, fracturarlo y ya no me va a servir para lo que yo lo necesito. Entonces los sólidos son incompresibles. Fíjense acá, acá lo que nos está mostrando es la fuerza que estoy aplicando, ¿cierto? Pero no logro disminuir el volumen, no logro disminuir el volumen de este sólido porque él es incompresible. A diferencia, por ejemplo, de los gases. Los gases sí los puedo comprimir. Yo los puedo tener en espacios grandes, pero también los puedo tener en espacios más pequeños porque puedo comprimirlos de tal manera que ocupen un espacio más pequeñito. Eso no pasa con los sólidos. Los sólidos siempre van a ocupar el mismo espacio independientemente de la fuerza que yo les aplique. ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta? Ok, si es claro, entonces vamos, como les dije, tomamos el apunte y hacemos el esquema correspondiente a la incompresibilidad. Fíjense que es compresibilidad, no comprensibilidad. Es distinto compresión a comprensión. Entonces, incompresibilidad, ¿sí? Revisen bien eso, que no nos vaya a quedar mal escrita la palabra porque estaríamos hablando de cosas diferentes. Bueno, ya por tiempo no alcanzamos a revisar otra de las características del estado sólido. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a seguir hablando de este estado y de las características que presenta. ¿Listo? Posteriormente vamos a hablar asimismo del estado líquido y del estado gaseoso. Bueno, entonces, por hoy quedamos hasta aquí. Muchas gracias a todos los estudiantes, los que participaron. Y en la próxima clase continuamos. Dios los bendiga, que tengan excelente resto de día. Chao, chicos. Chao, profe.